Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. A la Iglesia que se reúne en tu casa, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amados hermanos en Cristo Jesús, la paz de nuestro Dios sea con todos ustedes. Vamos a tener nuestro momento de estudio, hermanos, del estudio vespertino en este día de reposo. No sin antes presentarnos delante de nuestro Dios, quiero pedirle que pueda acompañarme para que mediante una oración nos presentemos delante de nuestro Dios. Les invito a cerrar sus ojos, hermanos, inclinar su rostro. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, la bendición que nos has dado en este día de la vida, Padre, de que nos hayas permitido poder tomar alimento, Señor, y que nos permitas, después de haber recibido esa bendición, Señor, material, nos concede, Señor, el poder escuchar tu palabra, Señor, meditar en la Escritura. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das, rogándote, bendito Padre, que esta palabra pueda llegar a más personas, más hermanos, y que pueda ser de bendición, Señor, para la iglesia. Te ruego, Señor, que bendigas a quienes han de escuchar, Señor, este mensaje, esta serie de mensajes, Señor, que tienen como propósito el darte la honra, la gloria, Señor, el honor por la salvación, Señor, que obras en favor del ser humano. Gracias, bendito Padre, por esta oportunidad que me das, Señor, de poder compartir estos mensajes, y te ruego, Señor, en tu misericordia, que puedas ocuparnos, Señor, como un instrumento tuyo para hablar, Señor, tu palabra, para compartir el mensaje, Señor, de salvación. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que bendigas a todos aquellos que nos acompañan, Señor, y que esta reflexión de la palabra, Señor, sea de bendición, Señor. Por Jesucristo te lo suplicamos, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de estudios, hermanos. Esta serie tiene este título, ¿verdad?, que puede usted ver en la pantalla, que es la salvación es de Dios. Estamos tratando de ver, hermanos, a la luz de la Escritura, el tema de la salvación, ¿verdad? Quiero hacer un breve resumen de lo que hemos estado compartiendo, hermanos. Los videos anteriores de esta serie los pueden encontrar en nuestra página de Facebook, ¿verdad?, que estamos transmitiendo en vivo, y también por nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar los mensajes anteriores. Es importante, hermanos, que ustedes puedan considerar los mensajes anteriores, porque todos estos llevan una serie, ¿verdad? Llevamos una serie, y posiblemente en el transcurso vaya surgiendo alguna duda, alguna inquietud. Y si vamos revisando desde el principio, vamos viendo pues los argumentos, ¿verdad?, los textos que estamos avanzando hasta llegar a este momento en el que vamos. Entonces les invito a que puedan seguir los demás mensajes anteriores y los que siguen, ¿verdad?, a este mensaje. Partimos, hermanos, del tema primero, que tiene que ver con la incapacidad del hombre. Vimos a la luz de la Escritura la realidad del ser humano, ¿verdad? Nosotros humanamente podemos dar un diagnóstico de nuestra condición, pero realmente somos conscientes de nuestra verdadera condición cuando nos vemos a la luz de las Escrituras. Las Escrituras nos dicen perfectamente cuál es nuestra condición, y la condición del hombre es estar muerto, ¿verdad?, en delitos y pecados. Esa es la condición que hemos visto en la primera sesión. La condición del hombre es de muerte, separado de Dios, sin esperanza, sin creer en Dios, alejados, ¿verdad?, de toda esperanza, muertos en delitos y pecados, y no hay justo, dice la Escritura, ni uno solo. Posteriormente, hermanos, hemos estado viendo acerca de la elección de Dios, y vimos cómo Dios a lo largo de la Escritura nos va mostrando cómo Él hace diferentes elecciones, ¿verdad? Elige a un pueblo, por ejemplo, elige reyes, elige profetas, elige a los discípulos, elige a la mujer de la cual
nacería Cristo Jesús, entre otros ejemplos, ¿verdad?, que hemos visto. Lo que vamos viendo, hermanos, es que Dios hace elecciones, y y esas elecciones, ¿verdad?, son soberanas en su naturaleza de Dios, su soberanía. Él es Dios y Él escoge, ¿verdad?, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Él hace una elección. Dentro de esa elección consideramos también a los llamados escogidos de Dios. Entonces vimos esa parte de sujeto y predicado, ¿verdad? Dios es el que hace esa elección, y esa elección, los criterios que lo ocupa, según vimos también los pasajes, no es por algo humanamente que nos destaque, ¿verdad?, alguna característica que nos pudiera destacar, sino que dice la Escritura que lo más vil del mundo, ¿verdad?, lo más de las tinieblas del mundo, Él sacó para su luz admirable. Entonces, ese es lo que hemos estado avanzando. Y también vimos en la sesión pasada cómo la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La condición, o la paga a la condición del 100% del género humano es la muerte. Pero hay un pero, dice, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios inmerecido para nuestra condición, es vida eterna en Cristo Jesús. Y vimos un poco esa vida eterna, ¿verdad?, o esa promesa a quien la realiza, ¿verdad? Es a los escogidos, a los que desde antes de la fundación del mundo Él ha escogido para ese propósito. Vamos a continuar entonces, hermanos, esta tarde con este otro tema. Permítanme agregar aquí. Okay, vamos a continuar entonces, hermanos, con el siguiente tema. Tiene como título La perseverancia de los santos. Y vamos a meditar un poco, hermanos, sobre este tema que, repito, va ligado a los temas anteriores, y vamos viendo ahora en este punto, cuando se habla de los santos, de los escogidos, ¿a qué se refiere con este tema de la perseverancia? De alguna forma, hermanos, este tema parte de preguntarnos si la salvación puede perderse. Ante como hemos estado estudiando, hermanos, ante este tipo de preguntas hay dos posturas. Una postura que se conoce como arminiana, y hemos visto en esa postura, ¿verdad?, cómo hay una incertidumbre de la salvación. Y la postura que se conoce como reformada habla de una certeza de la salvación. Entonces, estamos considerando de alguna forma ambas posturas a la luz de la Escritura y ver qué es lo que nos muestran esos pasajes al respecto. Hemos de considerar entonces en este punto, hermanos, que podemos entender de la perseverancia de los santos. Es decir, la salvación se pierde, hermanos, se puede perder o no se pierde. Este tema, hermanos, de la certeza de la salvación va a tomar un par al menos de sesiones. Esta será la primera de ellas, que, repito, entonces tiene como título La perseverancia de los santos. Cuando hablamos, hermanos, de la doctrina de la perseverancia o de la seguridad eterna de los creyentes, es una de las verdades bíblicas, curiosamente, más difíciles de aceptar o más difíciles de entender por la mayoría de los cristianos, incluyendo entre ellos, ¿verdad, hermanos?, incluso pastores o incluso maestros, ¿verdad? Es un tema que es difícil, hermanos, de aceptar o de entender. Es un reto, y pedimos a Dios por eso, ¿verdad?, de su misericordia, para que nos ayude a discernir la palabra y a entender lo que la Escritura dice, no sobre nuestra lógica, ¿verdad?, no sobre nuestra forma de pensar, sino ver lo que la Escritura nos puede revelar por medio de su Espíritu Santo con respecto a este tema. El pensar, hermanos, que el verdadero creyente en Cristo está eternamente salvo, presenta un gran problema de aceptación para muchos. Incluso ahorita que usted escucha esta palabra, eternamente salvo, nos llama la atención, ¿verdad? Nos cuesta quizás trabajo visualizar este punto, pero es de lo que hemos de estar trabajando, hermanos, en esta sesión y en la próxima. Estas, hermanos, son dificultades que de momento parece que no son fáciles de resolver y que no las podemos descartar tampoco rápidamente.
pero aún así no dejan de tener su explicación bíblica, y es nuestro propósito ir a esa explicación bíblica. Primero, hermanos, en esta primera sesión vamos a ver las objeciones que hay a esta doctrina, ¿verdad? ¿Qué objeciones hay a la doctrina de esta seguridad eterna? ¿Qué implica esta seguridad eterna, hermanos? Es decir, digamos, la postura que podemos identificar como, como una postura reformada que habla acerca de la certeza de la salvación y de que la salvación no puede perderse. Entonces hay unas objeciones, hermanos, que es lo que vamos a ver, que sería la otra postura. Hay unas objeciones para este argumento. Vamos a tratar de considerar esas objeciones y vamos a ver también qué tan bíblicas son esas objeciones, ¿verdad? Entonces, objeciones a la seguridad eterna. Es comprensible que existan muchas razones las cuales hacen muy difícil para algunos aceptar que los cristianos son salvos para siempre, es decir, que la salvación no se pierde. Una objeción, o una primera objeción sería de la Biblia. Dice, encontramos versos en la Biblia que nos parecen indicar la posibilidad de que una persona que fue creyente pueda, por no dar frutos o por dejar de creer, llegar a perder la salvación eternamente y ser echado al fuego con los impíos. Esa primera objeción pudiera ser algunos pasajes que nos parecieran indicar esa posibilidad, ¿verdad? Que una persona que fue en algún momento creyente, ya sea porque no da frutos o porque dejó de creer en Cristo, ¿verdad?, llega a perder su salvación eternamente. Encontramos versos en la Biblia que parecen poner una condición, es decir, que la salvación fuera condicional, ¿verdad?, a los creyentes. Parece que algunos pasajes pudieran darnos ese entendimiento. Encontramos también fuertes advertencias a los creyentes del peligro de negar la fe y de no perseverar. También en la Escritura encontramos advertencias, ¿verdad?, a los creyentes de lo peligroso que es negar la fe, de lo peligroso que es no perseverar. Entonces algunos ocupan esos pasajes para dar a entender, ¿verdad?, que entonces pues la salvación podría perderse. Un cuarto argumento o cuarto punto de reflexión, dice, encontramos además ejemplos en la Biblia de algunos que una vez profesaron la fe en Cristo y que luego apostataron o negaron esa fe que un día dijeron tener. Este sería un caso también, ¿verdad? Vemos algunos ejemplos en la Biblia de algunos que alguna vez, ¿verdad?, profesaron su fe en Cristo, pero que luego lo negaron, apostataron, negaron la fe que un día pues manifestaron que tenían. Entonces, ese es un primer grupo de argumentos, hermanos. Pareciera que en algunos textos diera a entender que esa posibilidad de perder la fe por estos argumentos que hemos considerado, porque hay advertencias de no negar, ¿verdad?, la fe, de no perseverar. También hay algunos ejemplos donde vemos de alguien que dijo tener esa fe y que posteriormente se separó del camino, entre otros. Hay otro tipo de argumentos que tienen que ver con la experiencia. Estamos viendo, hermanos, repito, los argumentos que pudieran indicar esa posibilidad de perder la fe, ¿verdad? Ciertamente, hermanos, la propaganda y los ataques en contra de esta doctrina de que la salvación no se pierde son muy fuertes y son muy directos. Hace poco, de hecho, escuchábamos en una conferencia, ¿verdad?, una afirmación tajante, que la salvación se puede perder. Esos son propaganda, ¿verdad?, son ataques en contra de esta doctrina o esta otra postura, ¿verdad?, ante esta respuesta que preguntábamos. Y dice, se presenta como una herejía, como si fuera antibíblico pensar de esa forma, como una doctrina que tolera también el pecado, como si afirmar que la salvación no se puede perder fuera una doctrina que permitiera el pecado
o que diera una licencia para pecar a los creyentes y que no importara, ¿verdad?, lo que se hiciera, cómo se viviera, si se faltara a los mandamientos, etcétera, la salvación de aquel que se profesa a Cristo estuviera segura. Entonces, un argumento que hay en contra es que algunos dicen, ¿verdad?, que bueno, esa doctrina lo que hace es tolerar el pecado, como si diera una licencia para pecar a los creyentes. Otro argumento que hubiera en esta línea dice que la predicación barata de algunos maestros de esta doctrina que presentan en un evangelio fácil, sin compromiso, sin expectativas, dando credibilidad a los que predican en contra de esta enseñanza. Es una realidad que muchos quienes predican acerca de que la salvación no puede perderse son maestros que predican un evangelio fácil, digamos, sin compromiso, sin expectativas, sin un verdadero compromiso, ¿verdad?, con Dios. Entonces, el que haya ese tipo de maestros o predicadores de esa doctrina de esa manera, ¿verdad?, dan credibilidad a los que predican en contra de esta enseñanza. La experiencia cristiana nos puede llevar a entender que la seguridad o perseverancia de los creyentes no puede ser cierta, porque la mayoría de los cristianos que hemos visto casos de algunos que alguna vez profesaban ser creyentes, algunos que una vez eran grandes predicadores y grandes maestros de la palabra, y un día dieron sus espaldas y se fueron al mundo a vivir una vida de pecado, ¿verdad? Y hasta maldiciendo incluso a Dios y a la iglesia. Incluso algunos, ¿verdad?, llegaron a morir en ese estado, en esa condición de pecado. Es una realidad que en nuestra experiencia cristiana hemos conocido, ¿verdad?, a muchos creyentes que de momento incluso llegaron a ser grandes predicadores o maestros, pero que en un momento a otro, ¿verdad?, en un día dieron su espalda al evangelio y vivieron su vida pues normal. Esa realidad a veces pudiera hacernos pensar en ese aspecto, ¿verdad?, si es que la salvación pudiera entonces perderse. Otro argumento, otro pensamiento, hermanos, al respecto es precisamente también la propia desconfianza de la persona que cree que la salvación depende de sus esfuerzos. Cuando el creyente, hermanos, considera que la salvación depende de su propio esfuerzo, eso evidentemente genera desconfianza en la persona, porque se conoce, ¿verdad? Conoce su situación y eso le hace tener pues desconfianza, poca certeza, ¿verdad? Porque conoce su realidad. Ahora bien, hermanos, todas estas objeciones que hemos visto, estos argumentos que de alguna forma rápida hemos considerado, tanto del punto de vista bíblico como de las experiencias, pudieran ser fuertes y no pueden ser simplemente descartadas o puestas a un lado sin que se tomen en cuenta cuando analizamos esta doctrina de la perseverancia y de la eterna seguridad de los santos. Lo que hemos de afirmar, hermanos, a la luz de la palabra es sobre la certeza de la salvación. Lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Entonces no podemos dejar a un lado estos argumentos o estas objeciones, ¿verdad? Y hemos de tratar de buscar respuesta bíblica a estas objeciones, ¿verdad?, para ver a la luz de la palabra qué nos dice con respecto a este tema. Dice este título, hermanos, la solución que empeora la situación. Todo pareciera ser quizás fácil, hermanos, sencillo, pero vamos a ver las dificultades que esto tiene. Dice, hermanos, habiendo dicho esto, también es preciso notar que los que mantienen la posición de que un verdadero creyente puede llegar a perder su salvación, ya sea por dejar de creer o ya sea por pecar, se encuentran con un problema aún mayor. Vamos a partir de este punto, hermanos. Vamos a... El asunto, hermanos, de fondo, lo que tratamos de estudiar a la luz de la palabra es esto, ¿verdad? La salvación a la luz de la Escritura puede perderse. ¿Puede el creyente perder su salvación por algo que él realice? Está en sus manos, ¿verdad?, el perder o mantener su salvación.
son una serie de preguntas que creo yo, de alguna forma todos tenemos y buscamos esa certeza, ¿verdad? De saber esta realidad. El problema es, hermanos, que quienes afirman que la salvación puede perderse, seguramente usted ha escuchado muchas veces esta afirmación, la salvación puede perderse. El problema, hermanos, es que al afirmar esto nos encontramos con una serie de problemas todavía más grandes. Vamos a analizarlos. La Biblia, hermanos, contiene gran cantidad de versos que testifican de que la salvación del creyente está totalmente segura. Ese es el gran problema, hermanos. ¿Cómo afirmar que la salvación puede perderse cuando hay una gran cantidad de pasajes que testifican de que la salvación del creyente está completamente segura? Hace 8 días concluíamos el tema previo, ¿verdad?, a esta serie, como el argumento de Pablo: nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo, ¿verdad?, ni la muerte, nadie nos puede separar del amor de Dios. El asunto es, bueno, ¿qué hacemos con esos pasajes si afirmamos que la salvación pudiera perderse, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, hermanos. La Biblia contiene gran cantidad de versos que testifican de que la salvación del creyente está totalmente segura, de que depende de Dios. Ese es el tema precisamente de esta serie. La salvación es de Dios, y así lo vemos por infinidad de pasajes, hermanos, que nos muestra que Él es el Salvador. Por eso ese es el nombre. No es el hombre su Salvador. Nosotros tenemos un Salvador que es Dios, ¿verdad? Y de Él depende la salvación. Y que un verdadero creyente no se perderá eternamente, que el verdadero creyente no se va a perder, sino que va a perseverar, hasta el fin. Entonces, ese es un primer problema, hermanos, para este argumento arminiano. ¿Qué hacemos con toda la gran cantidad de pasajes que testifican que el creyente está seguro en su salvación, que la salvación depende de Dios y que el verdadero creyente va a perseverar hasta el fin? Algunos de los que creen, hermanos, que la salvación se puede llegar a perder y ven estos versos que claramente testifican lo contrario, han tratado de explicarlo de esta forma, hermanos. Ante esta gran cantidad de pasajes, esta postura lo explica de esta forma. Dice, está condicionada, es una condición por la fe y o por la conducta. Es decir, el creyente está eternamente salvo mientras no peque, o mientras que su fe en Cristo no deje de ser. Pareciera, hermanos, el argumento lógico a primera instancia, pero vamos a ver, hermanos, que tiene algunas implicaciones que dejan de ser del todo lógicas, hermanos, y sobre todo del todo bíblicas. Entonces, esta respuesta que da prácticamente esta postura, hermanos, que niega, o mejor dicho, que afirma que la salvación puede perderse, es que dicen ante estos pasajes que, bueno, la seguridad eterna está condicionada, es una condición y depende de la fe y de la conducta. Es decir, el creyente está eternamente salvo hasta o mientras que no peque, ¿verdad? O mientras que su fe en Cristo no deje de ser. Ahora vamos a analizar esto, hermanos, mientras que no peque. Hay algunos problemas, hermanos, con esto. Después de esta declaración, se puede concluir que esta solución empeora la situación. Usted se preguntará por qué, ¿verdad? Y simplemente, hermanos, porque pone el poder de la salvación en manos del hombre. Ese es el principal problema, hermanos, porque este argumento lo que hace es poner la salvación entonces en las manos, en la responsabilidad del hombre, en la posibilidad, quizás mejor dicho, del hombre. El hombre entonces tiene esa capacidad, o depende, ¿verdad?, del hombre, el poder salvarse, el poder mantener su fe, el poder salvarse, ¿verdad? Si comete algún error, entonces pierde esa posibilidad, según esta postura, ¿verdad? Simplemente entonces porque pone el poder de la salvación en manos del hombre. Es el hombre débil quien, acosado constantemente por su naturaleza carnal, el que tiene la última palabra. Es el hombre el que está en control y no Dios.
Si usted lo puede ver, entonces podemos ver el principal problema de esta postura, hermanos, o de este argumento. Quita el control de la salvación a Dios y la pone en el hombre, en el ser humano. Y hemos visto, hermanos, los pasajes, toda la serie de pasajes que indican que evidentemente la salvación es de Dios, como es el título de nuestra serie de temas. Además, hermanos, esta posición vuelve a llevar al hombre a la condición que tuvo antes de que Cristo viniera, ¿verdad?, con el Evangelio. Hay un parteaguas, hermanos, en el Evangelio en Cristo, ¿verdad? Antes del Evangelio, o antes de la venida de Cristo, pareciera esa determinante, ¿verdad?, por las obras o por las acciones. Y lo que hace esta postura, hermanos, es volver a llevar al hombre a una condición que tuvo antes de que viniera Cristo, como si Cristo no hubiese venido, o como si su sacrificio no fuera suficiente, ¿verdad?, para obrar la salvación del ser humano. Si seguimos esta regla, hermanos, vamos a encontrar algunos problemas. Voy a mencionar algunos de ellos. Encontramos, por ejemplo, que el apóstol Pablo entonces estaba en peligro de perder su salvación, o la pudo haber perdido, ya que Romanos 7 habla precisamente de la lucha que llevaba en su carne con el pecado. Si fuese así, hermanos, entonces Pablo estaría en el borde de la perdición, por así decirlo. Pablo dice que lo que quiere hacer no hace, y lo que no quiere hacer hace, porque la ley del pecado reina en su cuerpo carnal. El mismo apóstol, por ejemplo, se llamó el mayor de los pecadores. Y también, hermanos, de esta forma nadie se salvaría, pues porque todos pecamos. Dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces, este es el principal obstáculo que encontramos bíblico, hermanos, a esta postura. Si fuese así, entonces pues nadie podría ser salvo, hermanos, por cuanto todos pecamos. Pablo se considera y se llama a sí mismo, ¿verdad?, como el mayor de los pecadores. Entonces, ¿qué queremos decir entonces? ¿Que Pablo perdió esa salvación, hermanos? Evidentemente que no es así. Los que toman esta posición, hermanos, también creen que el hombre que llega a perder su salvación por cometer pecado puede entonces volver a salvarse. A ver si me logro explicar, hermanos. Esta postura, según esa lógica, también hacen algunos argumentos, hermanos, que parecieran lógicos, pero vamos a ver la dificultad que esto presenta. Entonces, regreso a esta lectura, hermanos. Los que toman esta posición también creen que el hombre que llega a perder su salvación por cometer pecado, pues tiene una oportunidad, es decir, puede volver a salvarse. Es decir, una vez que arrepentido de forma genuina, llega al altar y se reconcilia con Dios. Entonces, pese a que con el pecado pudiera perderse esa salvación, puede volver a salvarse, según esta postura, ¿verdad?, si realmente se arrepiente de forma genuina y llega al altar y se reconcilia con Dios. De esta manera, una persona cristiana vive una vida que, aparte de ser totalmente insegura, hermanos, realmente es totalmente absurda cuando lo vemos, digamos, analizamos bien esta postura. ¿Por qué, hermanos? Porque pudiera estar salvo hoy, pero el día de mañana se puede perder, salvo la semana que viene que se arrepiente, ¿verdad?, y perdido el próximo año, y todo depende de cómo esté su vida moral, es decir, ya sea con o sin pecado. Y vean que esto evidentemente no es bíblico, hermanos, no tiene nada de bíblico esta postura. Pero esta postura, hermanos, en su argumento, que pareciera lógico, lleva a este tipo de justificaciones, ¿verdad? Esta consistencia, hermanos, nos lleva a cuestionar la validez de esta posición. Si fuese así, hermanos, si pudiera alguien perder la salvación, pero después poder recuperarla si se arrepiente, pero después volverla a perder, estamos hablando de una inconsistencia, hermanos, y esto nos lleva evidentemente a cuestionar qué tan real es esta postura. Muchos otros también han llegado a la conclusión de que tales ideas no son solamente ilógicas, sino que una vez puestas a la luz de la palabra, quedan realmente, hermanos, sin fundamento alguno.
para tomar una posición de acuerdo a la Escritura con respecto a la salvación del creyente, es necesario, hermanos, entender lo que ocurre al ser salvo. Y vamos a analizar, hermanos, qué es lo que pasa, qué es lo que dice la Escritura con aquel que es salvo. Y es necesario que entendamos eso, hermanos, para a la luz de eso, ¿verdad?, poder entender más claramente este asunto de la salvación. Por ejemplo, hermanos, si la salvación es nacer de nuevo, como dice Juan 3:13, les pido que puedan verlo, hermanos, en su palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13. Pero creo que estoy equivocado en la cita, hermanos, ahorita se los corrijo. Toma el versículo. Cuando habla de Jesús a Nicodemo, es necesario, ¿verdad?, nacer de nuevo. De cierto digo, es el 3, no el 13, ¿verdad?, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, si la salvación es nacer de nuevo, hermanos, el argumento de perder la salvación sería como desnacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, al arrepentirse de su falta de fe o de su pecado, la persona naciera de nuevo nuevamente, ¿verdad? Pero si volviera a pecar y perder la salvación porque es débil, la persona desnace de nuevo otra vez. Pero si se arrepiente de su pecado, esa persona nace de nuevo, nuevamente, de nuevo, ¿verdad? Espero explicarme. Este argumento, hermanos, esta postura de la pérdida de la salvación nos lleva a pensar de esta manera. Cuando lo pensamos de esta manera, vemos que no tiene sentido, hermanos, no tiene lógica y es completamente antibíblico, ¿verdad? Porque no puede darse. Si entendemos la naturaleza de la salvación en este primer aspecto como nacer de nuevo, no podemos nacer y luego desnacer y luego volver a nacer y luego volver a desnacer, ¿verdad? No tiene sentido, no es así lo que dice la palabra. Lo mismo pasa, hermanos, con el creyente cuando aplicamos el hecho de que el creer es pasar de la muerte a vida. Eso dice Juan 5, versículo 25. También el Evangelio según San Juan, capítulo 5. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, ¿verdad? Es pasar de muerte a vida. Si la persona que cree en Cristo de corazón y es salva pasa de esta condición, porque dice la palabra, de muerte a vida, de tinieblas a su luz admirable, si se perdiera la salvación, ¿verdad?, al perder su salvación pasa entonces otra vez de regreso, ¿verdad?, de vida a muerte. Pero si se arrepiente de ese pecado, pasaría entonces de muerte a vida otra vez. Y si peca y pierde la fe, pasaría de vida a muerte otra vez y otra vez, ¿verdad? Entonces, vean que no es lo que dice la Escritura, hermanos. No es lo que dice la palabra. Entonces, espero que pueda expresar, hermanos, realmente el problema. No sé si usted se puede dar cuenta del problema. No solamente es ilógico este argumento, sino completamente antibíblico. No hay nada de bíblico, hermanos, en esto. Es como un yo-yo, hermanos, como si a veces estuviera abajo, a veces estuviera arriba y otra vez abajo y otra vez arriba. Esto es lo que de fondo, hermanos, manifiesta esa postura. Es increíble entonces que lleguemos a pensar que un creyente viva una vida como un yo-yo, subiendo y bajando. A la verdad, hermanos, hay personas que viven vidas como un yo-yo, ciertamente las hay, ¿verdad? Si van a un retiro de 3 o 4 días, su fe está al 100, ¿verdad? Y están subiendo a toda velocidad, pero cuando pasan 2 o 3 semanas se enfrentan a las dificultades de la vida y la fe comienza a disminuir, a bajar, y van abajo en la velocidad que como subieron. Esta vida, hermanos, de yo-yo, por ocupar esta expresión, solamente puede ocurrir cuando se trata de alcanzar la salvación por nuestras propias fuerzas. Y cuando se mide la salvación por los sentimientos, ¿verdad?, por las emociones.
cuando oramos 1 hora al día y nos sentimos bien, ¿verdad? Pero oramos 10 minutos y ya no nos sentimos tan bien, tan salvos. Es esta vida, hermanos, de yo-yo, ¿verdad? Que a la luz de la Escritura pues vemos que no tiene validez, no es así. Es necesario entender, hermanos, entonces, que la fe genuina, la fe verdadera, es la marca, hermanos, de un creyente auténtico, de un creyente verdadero. Y no todo el que dice, hermanos, es una afirmación también, no todo el que dice tener la fe realmente quiere decir que lo tenga. Entonces podemos ir ya diferenciando algunas cosas, hermanos. Es necesario entonces entender esto. La fe verdadera es una marca auténtica, hermanos, del creyente verdadero, ¿verdad? Y que también hay muchos que dicen tener la fe, pero eso no quiere decir que por decir realmente se tenga. El apóstol Santiago nos dice en Santiago 2:10, que también los demonios creen. Ellos creen, hermanos, y tiemblan. Pero esa fe o esa creencia, hermanos, no es suficiente, ¿verdad? Ellos creen, tiemblan, tienen temor, hermanos, de Dios, pero eso no les da salvación. Pueden decir o pueden incluso afirmar eso, ¿verdad? Pero no es así. Existe entonces, hermanos, una diferencia muy grande entre la fe verdadera y la fe, entre comillas, vamos a ponerle, que es vana o que es pasajera. Cuando una persona cree por un poco de tiempo, hermanos, y luego se aparta de la Biblia, se dice que esa persona era mala tierra, hermanos, o pedregales. Hay esa parábola, ¿verdad?, de Jesucristo y el sembrador. Entonces, esa persona que cree por un poco de tiempo y luego se aparta de la Biblia, realmente no era una tierra buena, ¿verdad? Eran pedregales cuya fe no tiene raíz. Y hemos visto, hermanos, que la raíz es precisamente Cristo Jesús. Una fe, hermanos, sin Cristo, que es la raíz, no es una fe genuina ni verdadera. A veces, hermanos, uno se dijera cristiano, pero no basa su fe y su certeza en su Salvador, que es Cristo Jesús, y la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros para salvación, sino que creemos, ¿verdad?, en nuestra capacidad, en nuestras obras, en nuestra capacidad de poder salir adelante, ¿verdad? Incluso creemos que la fe es una cualidad humana, una calidad nuestra. Vamos a analizar posteriormente, hermanos, el asunto de la fe también a la luz de la palabra. Lo que podemos afirmar entonces es esto, hermanos. Una fe sin Cristo, quien es la raíz, hermanos, no es una fe genuina, no es una fe verdadera. Por eso, hermanos, pues deja de crecer, no hay crecimiento y muere cuando sale el sol y la quema, regresando a esa parábola, ¿verdad?, del sembrador. Una fe que no prospera es que no está realmente fundada en la raíz, que es Cristo. Con esto podemos entender, hermanos, ese comportamiento de algunos que se dicen creyentes, ¿verdad?, y que están aparentemente bien en un tiempo, pero después se alejan, hermanos, porque realmente su fe no estaba fundada en la raíz, la raíz que es Cristo. La otra fe, hermanos, es la fe entre los espinos, es una fe en tierra mala. Deja de ser y es ahogada, ¿verdad?, por los espinos, porque esta es una fe emotiva y momentánea que estaba dividida entre lo material y lo espiritual. La verdadera fe no deja de ser, es lo que vamos a subrayar, hermanos. Lo que dice la Escritura es que la fe auténtica, la fe verdadera, basada en la raíz que es Cristo, hermanos, no deja de ser. Es aquella que da fruto, hermanos, al 30, al 60 y al 100 por uno. Esta fe, hermanos, es el don de Dios a sus escogidos. Y aquí vamos a ir hilando, hermanos, los temas anteriores. Hemos hablado, ¿verdad?, de la elección de Dios, una elección que tiene desde antes de la fundación del mundo. Vimos hace 8 días también la famosa cadena de oro, ¿verdad?, de la salvación. Y vemos que la fe, hermanos, entonces es un don que Dios otorga a sus escogidos. Dice Efesios, hermanos, 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, hermanos, no por pago, no por recompensa, ¿verdad? Por gracia. La gracia es un don
no merecido. Recibir algo por gracia es recibir algo contrario a lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos hecho, la paga, mejor dicho, por lo que nosotros hemos hecho, es la muerte. La justicia, hermanos, o recibir en justicia por lo que nosotros hemos hecho, es recibir muerte. Más la dádiva de Dios, la limosna de Dios, la gracia de Dios, es darnos vida en Cristo Jesús, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, hermanos, dice la palabra, no de vosotros. Esto no es algo que generemos nosotros, hermanos. La fe no es algo que generemos nosotros. Dice la Escritura, el autor y consumador de la fe. Y ese autor y consumador de la fe no es un ser humano, hermanos, es Él, ¿verdad? Y esto no de vosotros, sino que es un don, algo que Dios da, es un don de Dios. Por gracia, entonces, repito, hermanos, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Filipenses 1:29, hermanos, dice, porque a vosotros os ha sido dado, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Vamos a analizar un poco este versículo, hermanos. Dice Pablo a los filipenses, a vosotros os ha sido dado. Ustedes recibieron esto. ¿Qué fue lo que recibieron? Dice, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Claramente, hermanos, el versículo nos habla, ¿verdad?, que hemos recibido el don de poder creer en Él, porque a vosotros os ha sido dado, a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también, ¿verdad?, que padezcáis por Él. Nos ha sido dado, hermanos. La fe es un don de Dios. Es un don que Dios da a los suyos, a los escogidos, ¿verdad? A causa de Cristo, dice, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, lo que vamos viendo, hermanos, como esta postura o este argumento, cuando lo analizamos lógicamente, se vuelve ilógico. Y cuando analizamos toda esta serie de textos, vemos que no es bíblico afirmar, más bien lo bíblico que nos menciona es la certeza de la salvación, la seguridad de la salvación, ¿verdad? Esta fe, hermanos, recibida de parte de Dios, se fortalece en la prueba. Cuando llega la prueba, hermanos, la fe se fortalece, no se ahoga por los espinos, no se apaga ni se muere cuando el sol calienta, sino que incluso, hermanos, en las dificultades e incluso en las pruebas, se fortalece en Cristo Jesús. Dice Romanos 4:20 al 21, tampoco dudó, hablando de Abraham, ¿verdad?, por incredulidad, de la promesa de Dios, lo que Dios prometió, lo que Dios iba a cumplir, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Por qué, hermanos? Y eso lo vamos a aplicar también cuando entendemos profundamente la salvación. La salvación, hermanos, es una promesa de Dios, es un don de Dios, un regalo que Dios da. En el caso de Abraham dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. La fe que nos da Dios es de creer, hermanos, que Él va a cumplir lo que Él nos ha prometido. No porque nosotros seamos capaces de realizarlo, sino porque Él es todopoderoso para realizarlo, para hacerlo. Convencido, dice el versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si el Señor Jesucristo, hermanos, nos dice que estamos salvos con Él, ¿cómo dudar, hermanos, de esa palabra que Él prometió? No porque yo crea en mí, sino porque yo creo en Él. Creo en que Él es poderoso para cumplir lo que Él prometió. Creo que Él es fiel para cumplir lo que Él ha prometido, ¿verdad? Y que es poderoso para hacerlo. Entonces, si se fijan, hermanos, el cambiar esa perspectiva, la certeza de la salvación consiste en voltear a ver a Dios y que Él es el dueño y Señor de la salvación. Si volteamos a ver al hombre, hermanos, por nuestra incapacidad, por nuestra insuficiencia,
por nuestra vida errática, pues realmente no tendríamos esperanza. ¿En qué consiste nuestra esperanza? ¿En qué consiste nuestra certeza de que estamos en las manos de Dios y que Él es fiel y verdadero? Él es fiel en cumplir lo que Él nos ha prometido. Tenemos la certeza de que va a cumplir lo que Él ha dicho y tenemos la seguridad de que Él es todopoderoso, hermanos, incluso sobre la muerte, ¿verdad? Para cumplir su promesa. Por eso estamos seguros, hermanos. Por eso podemos hablar de la certeza de la salvación. Una persona, hermanos, que deja de creer simplemente está dando a conocer lo que realmente es. Lo que vemos, hermanos, a veces en la vida de muchos que se denominan creyentes y que dejan de creer, realmente es porque están dando a conocer, hermanos, lo que realmente sucedió, y es que no sucedió nada verdadero o profundo en su corazón. Dice 1 Corintios 15, versículo 1 y 2, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo que provoca, hermanos, esa obra de transformación de Dios en el creyente es la perseverancia, es creer y aumentar, ¿verdad?, en esa fe, si es que, dice Pablo a los Corintios, si no creísteis en vano. El que retiene la palabra, hermanos, que es predicada, es salvo. Es el fruto, ¿verdad?, por así decirlo, es el identificador. El que no la retiene no es que lo haya perdido, es que nunca lo fue, nunca fue salvo. Creyó con una fe vana. La palabra vana significa vacía, falsa, inútil, sin fundamento o sin provecho. En el verso de 1 Corintios 15-14, el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe, sería inútil, sin fundamento. Vean entonces en qué se vuelve no vana, en qué se vuelve llena, hermanos, no en nosotros, sino en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, el haber muerto y el haber resucitado de entre los muertos. Es por eso, hermanos, que nuestra predicación no es vana y que nuestra fe no es vana, no por nuestra capacidad que tengamos, hermanos, sino por lo que Él hizo, ¿verdad?, en la cruz, por su muerte y por su resurrección. Entonces, hermanos, dice, sería el cristianismo una predicación y una fe falsa, vacía y sin fundamento y sin provecho, si es que Cristo no hubiera resucitado de los muertos. La fe, hermanos, es entonces como una semilla. Una semilla vana no puede producir fruto. Aunque fuera a la vista parecer igual a las demás, una semilla vana o vacía, aunque pareciera por fuera igual que las demás, por dentro es infértil, es seca, ¿verdad?, y no produce fruto. Entonces, para ir cerrando, hermanos, objeciones contestadas. En esta primera parte, en esta sesión, hermanos, tratamos de ver esas objeciones y estamos tratando de ver a la luz de la palabra la respuesta a esas objeciones. Primero Dios, el próximo sábado vamos a abundar más en la certeza, lo que dice el texto la escritura acerca de la certeza de la salvación. Entonces, objeciones contestadas. ¿Qué de aquellos versos que claramente advierten a los creyentes? Hay versos que advierten de perseverar a los creyentes. Es necesario, hermanos, que todos seamos advertidos. Una advertencia nos sigue de guía. No quiere decir que por la advertencia, hermanos, es un argumento para afirmar la pérdida de la salvación. Más bien lo que vamos a ver es el sentido de la advertencia. Una advertencia nos sirve de guía. Y la Biblia es una vara que corrige, es viva y eficaz. Es más cortante, dice, que toda espada de dos filos, que penetra hasta el tuétano, hasta lo más profundo. Cuando los verdaderos creyentes, hermanos, oyen la palabra, la obedecen. Si recuerdan, hermanos, hemos visto en la escuela sabática hace 8 días en este versículo, ¿verdad?, de Jesús, el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dice algunas me siguen y algunas no. Las que son mis ovejas me siguen, escuchan mi voz, me siguen. Entonces, regreso aquí a la diapositiva, hermanos, cuando los verdaderos creyentes oyen la palabra, la obedecen, pero los falsos creyentes no la obedecen,
sino que le ignoran. Pueden decirse creyentes, pero todo se mide, hermanos, realmente con cómo en su vida, ¿verdad?, obedecen o no la palabra de Cristo, ¿verdad? Los falsos creyentes no lo obedecen, sino que además le ignoran, y como fin reciben la paga por su desobediencia. La misma palabra de Dios será para ellos juicio. Juan 12, hermanos, dice: el que me desecha y no recibe mis palabras. Si analizamos, hermanos, Juan lleva esa misma lógica, es el mismo Juan donde se narra versículos anteriores sobre la parábola, ¿verdad?, del rebaño, del redil, de él como puerta. Lo vimos en la escuela sabática del rebaño, del redil, perdón, y como como el pastor, como el buen pastor. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y a la par, dice Juan, ¿verdad?, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que me desecha, entonces podemos entender, no es su oveja, no es de los suyos. La palabra dice que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces esa misma palabra va a juzgar, hermanos. El que desecha y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Quien le juzga la palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. La desobediencia entonces a la palabra de Dios, hermanos, es prueba de que estos no son verdaderos creyentes. Y ojo aquí, hermanos, para poder analizar nuestra propia vida, nuestra vida personal. ¿Qué tan obedientes somos a la palabra? ¿Escuchamos, hermanos, la voz de Cristo y le seguimos? ¿O escuchamos y hacemos nuestra voluntad? Eso, hermanos, realmente va a mostrar nuestra realidad, nuestra condición. Si realmente estamos afianzados a esa raíz que es Cristo. ¿Verdad? La desobediencia entonces a la palabra de Dios es prueba de que estos no son verdaderos creyentes. Estos son los que se engañan a sí mismos, pero Dios realmente no puede ser burlado, no podemos engañar a Dios. Lo que el hombre siembra, dice la Escritura, Gálatas 6:7, eso también segará. Entonces, no importa el tiempo que se haya estado en la iglesia, la persona que no ha sido nacido de nuevo, la persona que no recibe las palabras de la Biblia, será juzgada, dice, por esa misma palabra. El verdadero creyente tiene la ley escrita en su corazón, ¿verdad? Vamos a ver este pasaje, hermanos, Jeremías 31, antes de, ya para ir concluyendo. Libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Dice, hermanos, aquí vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. ¿Quién hace esta obra, hermanos? ¿Quién promete y quién cumple esa acción, hermanos? Es Dios que dice, hermanos, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces el verdadero creyente tiene, hermanos, la ley escrita en su corazón, en sus entrañas, ¿verdad? Lo que significa que tiene el Espíritu Santo dentro de sí y que Él le guía y le enseña toda verdad. La Biblia es entonces, hermanos, un espejo que nos va mostrando cómo estamos hasta que llegamos a la verdad del conocimiento y de la santidad en Cristo. Si no tenemos la advertencia, ¿verdad?, ¿de qué manera sabemos si estamos en la fe o no? Esto solamente lo sabemos cuando nos miramos en el espejo de la Escritura, hermanos, en el espejo de la palabra. Así entonces nos probamos si estamos o no en la fe. Y concluyo con este pasaje, hermanos, 2 Corintios 13:5. ¿Qué nos queda entonces, hermanos?
examinarnos a nosotros mismos. Dice Pablo a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Nos queda entonces, hermanos, a manera de aplicación, examinarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en esa realidad? ¿Cómo estamos, hermanos, en cuanto a escuchar y hacer la voz, la palabra de nuestro Señor? Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra, ¿qué hacemos, hermanos? Solamente la escuchamos y hacemos nuestra voluntad. Si es así, cuidado, ¿verdad? No quiere decir que hay que examinar la raíz realmente en la cual estamos afianzados. Pero si estamos realmente, hermanos, convencidos y si el Señor nos ha en su misericordia transformado de nuevo, las dificultades, las problemáticas nos van fortaleciendo y fortaleciendo y aumentando en esa fe, ¿verdad? La invitación que hago en esta tarde, hermanos, es igual que Pablo a los Corintios, examínese en lo más profundo. Si estamos en la fe, si estamos en la fe, hermanos, vamos a ir viendo, tenemos certeza, hermanos, de la salvación de Dios. Pero si no estamos en la fe, hay que analizar, hermanos, nuestra vida y hay que inmediatamente arrepentirnos de nuestra condición, ¿verdad? Ponernos a los pies de Cristo y suplicar de su misericordia, que Él nos transforme, ¿verdad? Que Él haga esa obra en nosotros, que Él nos cambie. Esa es la invitación, hermanos, en esta noche. Podamos examinarnos a nosotros mismos, si es que estamos en la fe, cómo estamos en nuestra condición, en esta condición de pandemia, cómo estoy viviendo realmente mi fe. No podemos engañar a Dios, ¿verdad? No puede Dios ser burlado. Entonces podemos decir algunas afirmaciones. La verdad Dios la conoce, la verdad de nuestra vida, la verdad de nuestro interior. Si realmente su ley está inscrita en nuestro corazón y le amamos y amamos guardar su ley, ¿verdad? Y aborrecemos el pecado en el cual anduvimos anteriormente, hermanos. Entonces examinémonos a la luz de la palabra y que la palabra, hermanos, sea el espejo en el cual nos veamos y seamos examinados, ¿verdad? Por la escritura. Damos gracias a Dios, hermanos, por poder compartir yo con ustedes estos temas, hermanos. Agradezco mucho a Dios esta oportunidad y agradezco que pueda usted ir siguiendo estos temas que espero sean de bendición y de crecimiento para cada uno de ustedes. No se pierda la continuación de estos mensajes, hermanos, el próximo sábado, primero Dios, a las 4:30 de la tarde continuamos con esta serie de temas. Voy a orar, hermanos, para concluir con este momento. Les invito a que pueda cerrar sus ojos. Si hay algo en su corazón que desee decirle al Señor, hágalo, hermanos, aproveche el momento, ¿verdad? Si usted siente, ¿verdad?, que no está afianzado por completo, pídale a Dios, hermanos, que aumente su fe, que le transforme, que lo ocupe, ¿verdad? Que haga esa obra maravillosa en su vida. Vamos a orar y con eso concluimos esta reflexión. Bendito Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Señor, te agradecemos porque nos das la oportunidad, bendito Padre, de ser instruidos por tu palabra. ¿Cómo agradecerte, Señor, que nos concedas el poder tener un ejemplar, Señor, en nuestro idioma también de tu palabra, Señor, en nuestras manos, por medio de la cual, Señor, podemos ver y conocer tu voluntad y haces, Señor, mediante tu palabra, que es poder, Señor, obras de esa transformación en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos dejas considerar estos mensajes, porque nos permite, Señor, profundizar más en tu palabra. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que permitas que podamos escudriñar cada vez más tu palabra, Señor, que podamos ser instruidos más por ella y que, Señor, podamos ir creciendo cada día, Señor, en el conocimiento de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por este estudio que nos has permitido tener en este tu día santo y te ruego, Señor, una bendición por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas y hermanos que puedan acercarse y recibir a este mensaje, Señor. Bendíceles, Señor, si tú en tu misericordia permites que pueda ser un instrumento para tocar corazones, Señor, para tocar a alguien más
Señor, que así sea, bendito Padre, para tu honra y para tu gloria. Te ruego, bendito Padre, una bendición por cada familia de la iglesia, por cada uno de mis hermanos, por aquellos, Señor, que están en enfermedad. Tenemos la petición, Señor, que hemos estado haciéndote de manera constante, Señor, por la salud de nuestro hermano Abraham, por la salud de nuestra hermana Keila. Te rogamos, bendito Padre, en tu misericordia, que obres, Señor, en sus vidas, que les restaures, bendito Padre, en su salud, Señor, pero sobre todo que restaures, Señor, su ánimo, su espíritu, Señor, que seas con ellas y que les bendigas grandemente, Padre, que ellos puedan sentirse fortalecidos en ti y también en tu palabra, Señor. Bendícelas, pues, y bendice a cada uno de mis hermanos que nos han seguido, bendito Padre, en estas transmisiones. Te agradecemos todo, Padre Santo, no por nuestros méritos, Señor, no por nuestras capacidades, sino te agradecemos todo, Señor, y te pedimos todo en el nombre santo, que es sobre todo nombre, Señor, el nombre por el cual nos das salvación, el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Deseo, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pues sigan pendientes, hermanos, de las transmisiones que vamos realizando y de todos estos temas, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios y para crecimiento y bendición de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos, les agradezco su atención. La paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Gracias por ser parte de esta predicación de la palabra. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña,